Entonces, si hay un tema que te gustaría ver y no tienes tiempo o no puedes comprometerte de entrar los 5 años que realmente son, no hay problema. O si quieres ya saltear y ya terminar el seminario en unos 20 años, no hay problema. Pero en septiembre vamos a empezar con 2 diferentes clases. Vamos a empezar con hermenéutica, que es cómo estudiar la Biblia. Es buenísima esa clase, buenísima. La verdad, les va a ayudar mucho en cómo realmente ver y estudiar bien la palabra de Dios. Y la otra clase es doctrina bíblica, ¿sí? Entonces eso va a empezar en septiembre y les vamos a dar información, y si quieren entrar, ya va a haber un grupo en doctrina bíblica, pero pueden entrar con ese grupo, no hay problema, ¿sí? Muy bien. Instituto, este sábado tenemos taller para padres. Entonces les invitamos a ese taller, y si son papás, abuelos, tíos, si piensan tener familia después, la verdad va a ser un buen tiempo. Entonces les invitamos a eso. Como se han dado cuenta, ya quitamos la bienvenida. Estamos viendo para el futuro. Especialmente cada domingo hemos dado bienvenida a la gente que viene por primera vez o de vez en cuando. Ya no vamos a estar haciendo eso, porque ya cuando cambiamos a la bodega, ya sabemos que vamos a crecer rápido. Ok, ya. Y va a haber mucha gente visitando, entonces para tomar ese tiempo no queremos, y por eso es muy importante que nuestra iglesia está fijando quiénes son las personas nuevas. Y si viene alguien que no conoces, tenemos que hablarles, tenemos que decir bienvenidos, aquí estamos, cualquier cosa. Entonces, eso es importantísimo, porque tenemos que ser una iglesia que ama a las personas. Y parte de eso es darles la bienvenida que merecen cuando vienen a nuestra iglesia, para sentirse como en casa. Muy bien. También damos gracias a Dios por nació ayer el bebé de Johnny y Joanna, sí, el sobrino de Leo. Si lo viste un poquito ya, su rostro brillando ahí, es tío otra vez ahí. Entonces vamos a estar orando por ellos, y por el bebé. Todavía no tiene nombre, ¿verdad? Todavía no pone nombre. Escuché que iban a poner Douglas, ¿verdad? Ya sigo tratando, nadie lo hace, no sé por qué. Es un nombre tan bonito. Muy bien. Yo creo que eso es todo. Muy bien, hoy comenzamos 2 Timoteo. Y cada vez, la verdad, si tú vas a estar aquí cada vez que empezamos un libro nuevo, las predicaciones se van a parecer un poquito. Va a haber algunas cosas que, es que el pastor dijo eso la otra vez. Si recuerdas, pero también en cuanto a Timoteo, vimos muchas cosas en 1 Timoteo. Entonces, mucho va a ser repaso, pero ya sabemos que la mejor manera en cómo, o la cosa más importante en aprender o enseñar es repetición, ¿verdad? Entonces, hoy empezamos con la introducción de 2 Timoteo. Si no han visto, bueno, ya va a haber este sitio, livestream.com, / Iglesia Bíblica de la Gracia, / 2 Timoteo. Ahí después puedes encontrar esta predicación, y después también las que siguen, ¿sí?
Muy bien. Hemos dicho aquí en la iglesia que cada vez que comienzas una investigación hay preguntas. Y eso es lo que debemos estar haciendo con la palabra. Claro que tenemos que aplicar la palabra en nuestra vida, pero tenemos que investigar, tenemos que ser investigadores, la verdad. Ya no debemos quedar como ignorantes. La palabra ignorante significa que no sabes. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, por eso tenemos que, como iglesia, y como todas las iglesias en el mundo, cristianas, evangélicas, que deben estar investigando la palabra de Dios. Entonces, ya cuando empezamos un libro nuevo, una carta nueva, vamos a hacer primero la investigación. Y siempre hay preguntas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? En una investigación, ¿sí? Eso es muy importante. Igual con los libros. Los libros de la Biblia deben buscar estas cosas porque tiene algo que ver. ¿En qué fecha fue escrita? Eso es muy importante. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? ¿Qué estaba pasando en la cultura? Todo eso. Entonces, ¿quién y a quién? Porque muchos de esos son cartas. Muchos libros del Nuevo Testamento son cartas a personas. E incluso aún los evangelios. Cada evangelio tiene un enfoque. ¿Y a quién están más o menos el enfoque? ¿Qué fecha? ¿Por qué lo escribió? Y como hemos estado aprendiendo, y especialmente los que están en el instituto, pero aquí también, que en cuanto a la palabra de Dios, hay muchas observaciones. Tú puedes ver una porción de la Biblia y dices, bueno, esta palabra y hoy se repite esa palabra mucho. Es que está hablando de esto y esto. Muchas observaciones, como cuando vas afuera y observas y dices, ok, ya veo una casa, ya veo esto, ya veo esto. Muchas observaciones en cuanto a la palabra de Dios. Hay una interpretación. ¿Escucharon eso? Una interpretación. Y es lo que estamos tratando de alcanzar. Una interpretación. No hay varias interpretaciones, hay una interpretación y varias aplicaciones. Por eso estudiamos la palabra de Dios así, de esta manera, versículo por versículo, dentro de su contexto, porque aquí en la iglesia decimos, el texto tomado fuera de contexto crea pretexto. Pretexto para creer lo que tú quieres creer. Si alguien viene contigo y están hablando de la Biblia y ellos dicen, es que yo creo. Ok, tú crees. ¿Por qué crees eso? ¿Lo ves en la palabra de Dios? ¿Lo ves así como está escrito? ¿O simplemente porque te hace sentir bien? Y la mayoría de las veces, mucha gente que dice, yo creo esto, es porque les conviene creerlo así. Y es lo que hacemos con la palabra de Dios, pero en la palabra de Dios hay una interpretación. Por eso estamos tratando de llegar a esa interpretación para ayudarnos bien, ubicarnos quién es Dios, quiénes somos en Dios y qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Muy bien. Así es. Entonces, comenzamos con 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, versículo 1, dice así. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, como muchas de las cartas de Pablo, empieza diciendo, yo Pablo. Y está identificándose quién está hablando. Y para nosotros esto es diferente, porque nosotros cuando recibimos una carta, ¿dónde está el nombre? Siempre está el último. A veces nos identificamos en el Facebook. A veces nunca nos identificamos y ya, ¿quién está hablando? Pero ahí está su foto, es Douglas. Pero aquí en las cartas de la Biblia, en cartas de esos tiempos, ellos se identificaban desde el principio.
porque muchas veces estaba en un rollo o algo así, y para abrir todo el rollo y decir, a ver, ¿quién fue? Ayúdame, ahí sacar hasta la pared ahí. ¿Quién lo escribió? No, es para identificar en ese tiempo. Entonces, ¿quién escribió esta carta? Pablo. Y Pablo escribió 13 cartas o 13 libros que tenemos en la palabra de Dios. 13 libros. ¿Quién es Pablo? Y yo sé que muchos de ustedes han estado en la iglesia mucho tiempo, pero es muy importante nosotros explicar, porque va a haber personas nuevas que vienen y no saben quiénes son. Entonces Pablo fue un fariseo. Y si no sabes lo que es eso, es un judío, uno de los líderes en ese tiempo de los judíos. Fue un fariseo, un experto en la ley, en el Antiguo Testamento. Un experto, una persona que tenía tanto fervor en su religión, o más bien en su Dios, que es nuestro Dios. La verdad, los judíos tienen el mismo Dios que nosotros, simplemente muchos de ellos no han reconocido a Cristo como el Mesías, pero ellos tienen a Yahvé, el único Dios, y algunos de ellos están esperando el Mesías. Y nosotros ya tenemos la información o ya creímos que Cristo vino, el Mesías ya llegó. Entonces, él en todo su fervor se puso tan furioso cuando empezaron a predicar sobre este tal Jesús, que según era el Mesías y que según resucitó de entre los muertos. Él se apuntó, dijo: ponme enfrente, yo los voy a perseguir, yo los pongo presos, yo hago lo que tengo que hacer para extinguir esta falsedad, esa falsedad, ¿sí? Entonces, él se puso así y llegó a ser perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia. Y empieza a tratar de extinguir esto. Hasta que llega un momento en su vida, en el camino a Damasco, donde Cristo se le apareció. Ahí estaba Cristo. Y le dice: Saulo, porque se llamaba Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice: pues yo no sabía. Yo pensé que era algo falso. Yo no sabía. Y ya desde ahí Cristo le llama a ser su seguidor. Y Pablo llega a ser uno de los seguidores más fieles en toda la historia. Entonces tenemos a Pablo, ese hombre predicador, misionero, y también aquí dice apóstol. Estos son cosas que tal vez son extras, pero nada más hay 12 apóstoles. El título apóstol, bueno, la palabra apóstol significa mensajero, ¿verdad? Entonces, pero el título apóstol se da a nada más 12 personas en la historia. Hoy en día no se debe usar el título de apóstol, porque no es para la iglesia de hoy en día. Fueron para los 12 apóstoles. ¿Y quiénes fueron? Los 11. Bueno, eran 12 en el principio, ¿verdad? Pero Judas ya quedó fuera. Y después en Hechos, los apóstoles dicen: pues necesitamos llenar el espacio de Judas. Entonces ahí tienen los dados o lo que tenían en ese tiempo, no sé, eran cosas ahí. Y dijeron: ok, cayó sobre Matías. Y lo siento, Matías, no, lo siento, no eres apóstol, lo siento. Y luego llega, porque una de las cosas para ser apóstol era ser llamado directo de Jesús. Llamado directo de Jesús. Y por eso en el camino de Damasco viene Jesús y aparece ahí con Pablo y dice: yo soy el Mesías. Tienes que seguirme. Ya. Entonces lo hace. Y llega a ser Pablo
uno de los 12 apóstoles. ¿Cómo sabemos que nada más hay 12 apóstoles? Porque en Apocalipsis también, en las 12 puertas de la ciudad, ahí va a estar escritos los nombres de los apóstoles. Y algunos piensan que ahí van a estar los apóstoles, no sé. Pero por lo menos van a estar escritos los nombres de los 12 apóstoles. Y nada más hay 12. Y ya, eso es para ellos. Eso fue algo especial para ellos. Hoy en día algunas iglesias usan ese término, pero porque, no sé si queremos ser como no quiero decir el mundo, pero lo voy a decir, como el mundo en que ya fue pastor por mucho tiempo, ya llegó a tener 30, 40 años en el Señor, entonces ya no podemos decirle a pastor o anciano, entonces ¿qué? Apóstol. Es lo que han hecho en la iglesia y no es así, no debe ser así, porque hay 12 apóstoles y ya. Pero ya, voy a dejar eso, ya no voy a decir ya. Muy bien. Ahora, también para la información, este libro fue escrito más o menos en 66, 67 después de Cristo. Entonces estamos hablando de 30 y tantos años después de la muerte de Cristo. Y ya la iglesia, creo que no recuerdo cuántos años después que Pablo se convirtió, pero esto tiene como unos 20 años por lo menos, creo, después que se convirtió. Y esto es 1 o 2 años antes que Pablo va a morir. Esta es la última carta de Pablo. Bueno, lo que tenemos en la Biblia. Porque hay otras cartas que tal vez se perdieron por ahí, pero no sabemos. Él menciona otra carta creo que, no recuerdo a cuál lugar, pero sí, creo que Tesalonicenses. Él mandó otra carta, pero no lo tenemos, no lo tenemos. Entonces, esa es y más probable, y casi estamos seguros, que Pablo está en la cárcel en Roma en este tiempo. Muy bien. Primera y segunda de Timoteo y Tito son conocidos como las cartas pastorales. Segunda de Timoteo, como dijimos, es su última carta. El último escrito que tenemos de Pablo. Y por eso puedes ver, si ves las fechas de las cartas, puedes ver diferentes cosas durante sus años. Habla de ciertas cosas en los primeros años y luego ya los últimos, algunas otras cosas los últimos años. Porque ya iba cambiando la cultura en este tiempo. Y en ese tiempo, cuando él escribió 2 Timoteo, la iglesia estaba cambiando completamente. Estaba cambiando. Ya casi no había apóstoles. Creo que, no sé si alguien más aparte de Juan estaba ya vivo. Juan vivió hasta el año 100 más o menos. Pero no estoy seguro pero casi no había apóstoles. Ya los habían matado a muchos. Entonces Pablo está esperando lo de él. Cuando escribe esta carta, esta vez fue diferente porque cuando estuvo en la cárcel antes, él estaba en una casa bajo arresto y ahora está en Roma y tal vez sabe que ya su fin viene. Su fin viene. Muy bien. Entonces, dice ahí apóstol de Cristo Jesús, y ese es un llamado especial, como hemos explicado, y es por la voluntad de Dios. No fue por la voluntad de Él. Cristo le llamó directamente y debemos tener mucho cuidado con esto. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo fui llamado a hacer cierta cosa y no hay nadie que puede confirmar, si no hay una iglesia que puede confirmar que estás llamando a cierta cosa, y no hay una iglesia que te está respaldando con ese llamado, cuidado. Eso tal vez es llamado tuyo y no de Dios.
Hay que tener mucho cuidado con eso. Por la voluntad de Dios, no de Pablo ni de otro. Y dice ahí, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué es la promesa de vida? La promesa de vida tiene que ver con el Evangelio, lo que es predicar, lo que es explicar el Evangelio. Los apóstoles fueron llamados a comenzar la iglesia, a predicar y enseñar cómo va todo junto. Ahora esta nueva información que tenemos con Cristo, ¿cómo va con el Antiguo Testamento? Porque cuando Pablo iba a las sinagogas, no usaba el Nuevo Testamento para probar que Cristo era el Mesías. Él iba al Antiguo Testamento para decirles, mira, de aquí en Isaías dice así, aquí en tal parte dice así, aquí en tal parte dice así. Entonces ellos estaban ahí para ya poder saber cómo los dos están juntos ahí. Entonces eso es muy importante. Los apóstoles fueron llamados a eso. Ahora, sabemos quién escribió, ¿sí? Ahora, ¿a quién escribió? Versículo 2. Hoy va a ser mucha información. Hasta cuenta tenemos una clase de historia. No todas las mañanas, domingos en la mañana, vamos a estar aquí como porristas ahí, levantándolos así. Esto es estudiar la palabra de Dios. Algunas veces va a ser mucha predicación y a veces va a ser mucha enseñanza. Pero no podemos predicar sin enseñar. Podemos enseñar sin predicar, pero no puedes predicar sin enseñar. Si estás predicando sin enseñar, tal vez eres nada más una porrista aquí adelante y ya. Estás con las emociones de las personas. Muy importante. Muy bien. Versículo 2. A mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Ok, ahora, ¿a quién? A Timoteo. A Timoteo. Sabemos después, en el último versículo de 2 de Timoteo, que también esta carta es para los de la iglesia de Éfeso. Porque en el último versículo, él dice, ustedes en vez de tú. Y eso está refiriendo a la iglesia de Éfeso. Entonces, pero va directamente escrita a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? ¿Quién es Timoteo? Eso es muy importante. Timoteo tenía un padre griego y mamá judía cristiana que creía en el Mesías, ¿sí? Entonces, ahí tienes a Timoteo y la verdad hay ciertos pleitos dentro del libro de Hechos donde dice es que él no está circuncidado. No está circuncidado, más probable porque su padre griego dijo no. Pero era judío como quiera. Y él era de Listra. Ahí tengo un mapa ahí. Y se me olvidó mi rayo que tengo ahí. Pero Listra está en medio de ahí. Era de ahí, de Listra. En nuestro tiempo eso creo que es Turquía. Es Turquía. Entonces era de ese lugar, Medio Oriente. Entonces, déjenme decirles, si ustedes han visto fotos o pinturas de Cristo o de los apóstoles y son muy güeros, es una mentira. Bueno, es una mentira como quiera, no tenemos fotos de ellos. Pero si pintan a ellos muy güeros, como algunos de ustedes, entonces no es así. Eran del Medio Oriente, aperlados, más como aquí, como la cultura, la mezcla de los que la mayoría de ustedes son mestizos, la mezcla. Entonces ahí era. Muy bien. Entonces es de Listra y donde Pablo fue en Hechos 14 y es probable que se quedó en su casa.
y Timoteo tenía más o menos, creo que 13 años. 13 años cuando fue con él. Estoy 13 a 16, creo, ahí. Entonces, era de Listra. Muy probable que Timoteo recibió a Cristo con Pablo. Empezó a creer en el Mesías en ese tiempo. Creyó en el Mesías y lo que él tenía en ese tiempo. Entonces, por eso Pablo dice, mi querido hijo Timoteo. Fue como su padre en la fe. Su padre en la fe. Muy probable. Y también en su segunda visita, en Hechos 16, Timoteo en ese tiempo tenía más o menos 16 años, porque ya pasaron 3 años. Ya lo pueden buscar, esas son cosas de historia. Lo siento, si no te gusta la historia, ya esta mañana estás frito. Pero déjame decirles que si no les gusta la historia, entonces no les gusta la Biblia. Ya, eso picó, ¿verdad? Ahí. Si no te gusta la historia, no te gusta la Biblia. Si no te gusta la historia, no te gusta lo que ha hecho Dios en todos estos años, porque es historia, es importante. Muy bien, Pablo le invita después a Timoteo a viajar con él. Lo circuncidó ya grande, no vamos a hablar de eso, por no tener problemas con los judíos, porque su papá era griego, como dijimos. Entonces, él empezó a viajar con Pablo, ya creyó en el Mesías y ya empieza a ir a los viajes misioneros con él. Y después, Pablo deja a Timoteo en Éfeso. En Éfeso, que está ahí al lado de Listra, ahí a la izquierda, ¿sí? Ahí lo dejó en Éfeso como el pastor o el encargado de Éfeso. Más o menos, Timoteo en ese tiempo tenía 30 a 35 años. Estamos hablando de un joven, pero por lo menos para tener un cargo así en ese tiempo, debían de tener 30 años. Por eso, cuando habla de Cristo, dice, Cristo más o menos tenía 30 años cuando empezó su ministerio. Entonces tenía que por lo menos tener 30 años, porque eso era una edad clave para tener una posición más alta. Entonces tenía entre 30 a 35 años Timoteo. Muy bien. Ya tenemos el quién, tenemos el a quién. Ya, y ahora, ¿por qué lo escribió? ¿Por qué escribió la carta? Y estas cosas los sacamos de toda la carta. Tienes que leer la carta y ver lo que está diciendo en toda la carta para sacar el por qué está escribiendo esa carta. Número uno, Pablo se sentía solo. Es un tiempo, ya recuerden que eso es 1 o 2 años antes que muere y está en Roma y más o menos sabe que va a morir. Más o menos. Porque el emperador que vamos a hablar ahorita era Nerón y vamos a hablar de él increíble, la verdad. Pero en 2 Timoteo 1:15 dice, ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado. Estamos hablando de Pablo, el misionero de los misioneros. Todos le habían abandonado, incluso Figelo y Hermógenes, ¿sí? Esos nombres griegos. Ya ves, deben poner Douglas al bebé, ya es más fácil que estos nombres. Muy bien. Y también dice ahí después en la carta, Demas, que era un compañero fiel, también lo abandonó. También. Y aparte de eso, Crescente, Tito y Tíquico fueron mandados a servir en otra parte. Y ahora Pablo, el único que estaba con Pablo era Lucas. Lucas, el doctor, el que escribió Hechos. Bueno, un evangelio y luego Hechos, ¿verdad?
Entonces el único que está ahí con él es Lucas. E incluso ya después también en la carta dice, Alejandro me dañó como no te imaginas. Entonces ahí también lo hirieron como hermanos a él. Y nada más quedó Lucas y le dice a Timoteo, oye, vente por favor. Vente conmigo, yo necesito me imagino, mi querido hijo aquí conmigo. Y ya de pasada agarra a Marcos y tráelo contigo. Anhelaba estar con personas, porque era un tiempo muy difícil. Mucha gente le había abandonado y así es. Yo ni puedo imaginar él estando en la cárcel, nada más Lucas está aquí con él. Y él había trabajado tantos años y toda esta gente le abandona. ¿Qué sentir? Entonces, una de las razones por la cual está escribiendo esto es porque se sentía solo. Sentía solo y necesitaba compañía. La segunda razón es porque estaba preocupado por el bienestar de la iglesia. Estaba preocupado porque ya este hombre, este emperador Nerón, la verdad, yo no sé si has estudiado en algún tiempo los emperadores de Roma. Ponte a estudiar, simplemente busca algo sobre los emperadores de Roma. Hombres horribles, pero horribles. La mayoría trataban a su gente horriblemente. La mayoría eran bisexuales. La mayoría creyeron que ellos eran el Dios en la tierra, era Dios en la tierra. Y esta persona, Nerón, fue un hombre que no le importaba nada. Mató a varias personas de su familia, se cansaba con esposas y ya era un desastre su vida. Mató a sus propios líderes, las personas que fueron fieles a él, simplemente porque pensó que estaban en contra de él. Mató a cantidades de cristianos y cantidades de judíos, y especialmente de una manera fea, en crucifixiones o en la arena donde estaban los gladiadores y las bestias. Llevaba personas, lo decían allí en Roma, el circo de Nerón. El circo de Nerón, donde llevaba a la gente para morir. Soltaban, tenían familias completas dentro de la arena ahí y soltaban las bestias para que los destrozaron enfrente de toda la gente y toda la gente así. Una burla de la creación de Dios. Una manera tan ahorita Kendra está estudiando psicología, siempre nos está hablando de trastornos, está viendo si tenemos trastornos, que estoy seguro que tenemos varios, pero está hablando de los trastornos, pero este hombre, me imagino si investigan su vida, van a encontrar cosas terribles. Estaba enfermo mentalmente, emocionalmente, de todas las maneras. Entonces Pablo escribe a ellos porque está preocupado por su bienestar, cómo están. Y hasta el último de la carta dice, y si tienen que sufrir por Cristo, tienen que sufrir por Cristo. Por eso piensen, una de las cosas por la cual Pablo dijo a la gente, es mejor que no te cases. Uno es porque
Pues es que si estás solo, te mandas solo. Si tienes el cuello como hombre, si tienes el cuello al lado, ella te mueve. No digo, no. Si tienes a alguien más, tienes que vivir por esa persona. Y si tienes familia, tienes que vivir por la familia. Y luego estás viviendo en el tiempo de Nerón, donde tú tienes una familia, tú tienes a tus hijos, y Nerón no le importaba y los romanos no les importaban. Agarran a toda la familia y hasta me imagino que a veces agarraban a los hijos para que ellos murieran primero, para que los papás podían ver a sus hijos morir. Entonces tenía miedo, tenía temor, estaba preocupado por su bienestar. Entonces manda estas cartas para animarles, para decirles, tal vez van a tener que sufrir por su fe, pero vale la pena. Vale la pena. La tercera razón por la cual escribe aquí es porque quería escribir a la congregación, como dije, a través de Timoteo. Toda la carta, me imagino que Timoteo iba a leer delante de ellos, para que ellos pudieran saber lo que Pablo le estaba escribiendo. Entonces, si él empezara a hacer algo en cuanto a disciplina o enseñanza o algo así, ellos pudieran saber, Pablo dijo esto. Para que la iglesia en Éfeso pudiera escuchar también lo que estaba diciendo. Como la primera carta, dice en la primera carta, el último versículo, y también esta carta, el último versículo dice que, ¿cómo dice? Que la gracia sea con ustedes. Toda la carta dice tú. Y luego al último de la carta dice con ustedes, para ya incluir a la iglesia. Entonces esas fueron las tres razones. Número uno, porque se sentía solo. Número dos, porque estaba preocupado por el bienestar de la iglesia. Y número tres, quería escribir a la congregación a través de Timoteo. Hay otras cosas diferentes ahí, pero esos son los más grandes o los que donde tenemos más versículos sobre eso. Muy bien. ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Clase? ¿Estamos bien? Ya me siento como maestro hoy. Tal vez debo, ya en esas veces que voy a ser maestro voy a traer saco. No. Hace mucho calor. Muy bien, versículo 3. Versículo 3. Dice, a recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Hoy, si recibes una carta o simplemente estás hablando con alguien y dice, oye, yo te recuerdo mis oraciones día y noche. ¿Cómo te sientes? ¡Qué padre! Está recordando de mí, está hablando con el Dios Todopoderoso de mí. Está pidiendo por mí. Y aquí Pablo dice a Timoteo, porque Timoteo era un joven, otra vez, un joven, un pastor joven. Si ya un pastor que está en la mitad de su vida o menos, nosotros, que a veces necesitamos que alguien nos sopla algo de vida. Me imagino que en ese tiempo Timoteo, tan joven, lidiando con todas las personas y todo lo que estaba yendo todas las personas yendo a su iglesia con falsas doctrinas y todo lo demás, necesitaba aliento. Entonces Pablo dice, al recordarte de día y noche y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios. Siempre le doy gracias a Dios.
qué palabras tan increíbles. Y eso es la verdad, aunque vemos que está pasando cosas con nuestros hermanos, o aunque si ellos hacen algo en contra de nosotros, debemos decir siempre doy gracias a Dios por ellos. Aún con todos los problemas, aún así, porque son creación de Dios, y si conocen a Cristo, son nuestros hermanos en Cristo. Nuestros hermanos. Le quería animar, le quería asegurar que Timoteo debía de lo que hablamos hace una semana, 2 semanas, que debía de seguir peleando la buena batalla. Diciendo, mira Timoteo, tú estás joven, pero sigue, tienes que seguir. Yo estoy orando por ti, estoy dando gracias a Dios por ti. Tienes que seguir peleando esa buena batalla. Estás en mis oraciones y doy gracias por ti. Y luego Pablo dice así, y esto es algo fuerte si lo piensas, porque dice, a quien, gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Está diciendo y recordando, Pablo tal vez va a morir pronto. Y sí, sabemos nosotros que murió pronto después, pero él sabía que algo venía. Y él dice, ¿sabes qué, Timoteo? Yo estoy sirviendo a Dios con conciencia limpia. Yo sé que lo he hecho, y tal vez él pudiera decir, fallé en algunas cosas, pero siempre he pedido perdón a Dios como debo, y siempre he tratado de arreglar las cosas. Pero él está sirviendo con una conciencia limpia. Pregunta ahí, esa es una buena pregunta para nosotros. ¿Estamos sirviendo con una conciencia limpia? ¿Estamos haciéndolo para Dios, para la honra y gloria de Dios, y no por nosotros? Todos los domingos que yo vengo para acá, yo tengo que estar pensando en esto. Quiero subir para lucirme yo, o voy a servir a Dios con una conciencia limpia, sabiendo que les di la palabra de Dios y que la palabra de Dios habló. Y eso es importante. Damos gracias a Dios que fueron al hospital ayer. Y fueron y Dios obró, y alguien aceptó a Cristo ayer en el hospital. Debemos todos dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno. Esos son los milagros que pasan más. Es un milagro que un pecador llega a la vida de la muerte. Entonces, damos gracias a Dios, y ojalá que todos que fueron ayer fueron a servir con una conciencia limpia. Con una conciencia limpia. Y ahí dice, como lo hicieron mis antepasados. Oye, ¿quiénes eran sus antepasados? Está hablando de Israel. Está hablando de cuando tú puedes ir a Hebreos 11, ¿no? Ese es el salón de fama de nosotros los cristianos, de los judíos y los cristianos. Salón de fama. Por fe Abraham hizo esto. Por fe tal persona hizo esto. No, ahí está la lista de lo que hicieron con la fe. Y él dice, yo estoy sirviendo como ellos, con una conciencia limpia, con una fe puesta en la verdad, en el Dios verdadero y en su Hijo que llegó a morir por mí. Porque Pablo siempre estaba diciendo, yo predico ¿a quién? A Cristo, y a Cristo crucificado. Ese es el que predico, porque Él hizo la obra por nosotros. Entonces, hablando de sus antepasados, fueron esa lista de personas. Y más, había otras personas de fe
de grande fe, y ser su fe, lo que es convicción, les llevó a hacer algo para su Dios. Y luego sigue ahí y dice en el versículo 4, y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Yo no sé si ustedes conocen mucho de la cultura judía, pero de todo lo que leo en la palabra de Dios y todo lo que veo cuando veo videos y diferentes cosas, son personas muy tiernas. Los hombres no tienen miedo a llorar. Hemos sido enseñados aquí, ¿verdad? O en Estados Unidos, no llores, eres hombre, macho, levántate, no digas nada, ¿verdad? Pero es que somos seres emocionales. Y todo eso viene de aquí abajo y Dios lo hizo. Sale para algunos tal vez como enojo y otros como tristeza. Viene del mismo lugar, de esa pasión que sube así. Pero dice Pablo a él, simplemente lo que está diciendo, mi querido hijo, anhelo verte. Recuerdo tus lágrimas. ¿Y por qué? ¿Por qué sus lágrimas? Más probable fue cuando Pablo se fue y salió a Macedonia. Estaba saliendo Pablo, su padre en la fe, y Timoteo llora. Dice, no vayas. Bueno, me imagino en ese tiempo tal vez decía, pues ve, pero no me gusta. Y lloró por anhelar estar con su padre en la fe, su hermano en la fe. Anhelo verte para llenarme de alegría. Esas son las palabras de hermanos, de un amor fraternal que lleva más allá simplemente de un amor que tienes para toda la gente. Un amor fraternal nos lleva más allá y luego el amor de Dios, ágape, nos lleva aún más allá. Y eso es, anhelo verte. Porque recuerda de tus lágrimas. Recuerda lo que cuando estuvimos juntos nosotros. Y Pablo está expresando aquí y dice, anhelo verte ¿para qué? Para llenarme de alegría. De llenarme de alegría. Y yo sé que ustedes todos los domingos vienen aquí para ver a Pastor Douglas, para llenarse de alegría, ¿verdad? Bueno, tal vez no. No, deben estar viniendo aquí para alabar a Dios, ¿verdad? Pero él dice, para llenarme de alegría. ¿Por qué? Estamos hablando de un humano, no estamos hablando de Dios. ¿Por qué? Porque él es un hijo de Dios. Es un hermano en Cristo. Lucharon juntos. Y es lo que debemos estar luchando juntos. Y luego me va a dar alegría verlos. Cada viernes en la mañana viene Hilda y Rebeca. Y me da alegría. Porque venimos a orar. Ellas están aquí. Me da alegría porque estamos aquí para hacer las cosas de Dios. Dios es bueno. Entonces, él dice, ven, mi hijo en la fe, mi fiel compañero. Y especialmente en este tiempo que tantas personas le abandonó a Pablo. Pero sabe que Timoteo ahí está. Ahí está. Muy bien. Y el versículo 5 es el último versículo que vamos a ver, ¿sí? Y dice, habla de quién es Timoteo realmente. Traigo a la memoria tu fe sincera. En la Reina Valera creo que dice fe
fingir, ¿verdad? No fingir. ¿Sí? Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Eso estoy convencido. Yo tengo en mi memoria de tu fe sincera, tu fe no fingida, tu fe que es real. ¿Y qué es una fe real? Bueno, primero la palabra fe, sabemos la palabra, bueno, hemos estado hablando de esto. La palabra en griego es pistis. La palabra en griego es pistis y literalmente significa convicción. Convicción. Porque si nada más es conocimiento, eso no es fe. Esa es información. Fe es saber algo y tener la convicción que es correcta y nos lleva a hacer algo. Esa es la fe sincera, la fe verdadera. Y aquí está hablando de la fe en el Mesías, en Cristo, porque él otra vez, él predicaba Cristo y Cristo crucificado. Su fe sincera que le lleva a hacer los mandamientos de Dios, lo que lleva a servir a Dios de alguna manera. Y él dice, no empezó contigo. Aquí sabemos o pensamos que su abuela y su mamá llegaron a esta fe antes que Timoteo. Porque aquí dice, animó primero a tu abuela y a tu mamá, que ellas creyeron que Cristo, que Jesús era el Cristo, el Mesías. Y ellas llevaron a su hijo y su nieto a esa fe también. Ahí ellos mostraron a él lo que debían de estar haciendo. Y ahora dice, y ahora tú también. Tú también, ahora te anima a ti esa fe, esa convicción que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Mesías, que Jesús vino y murió en la cruz por nosotros para el perdón de nuestros pecados y resucitó para darnos la vida eterna. Esa es la fe, la convicción que llegaste a saber para poder seguir adelante. Él dice, yo estoy convencido, yo te conozco, yo veo tu fe. No es simplemente por lo que dices, como dijimos, que la fe sincera, la fe verdadera es algo, es una convicción que te lleva a hacer algo. Conoceréis a mis discípulos a través de ¿qué? Sus frutos, su hacer, lo que está pasando en su vida. Mucha gente puede decir, yo soy cristiano. Mucha gente puede decir, yo soy cristiano. Pero la verdad, muchas personas que simplemente dicen así, no son cristianos. No creen verdaderamente en Cristo como su Salvador personal, único y suficiente. Tú puedes decir todo lo que quieras. Yo puedo decir, yo soy un caballo. No significa que es verdad. Si empiezo a patear a alguien, pues tal vez ya me está pegando algo. Pero en cuanto a eso, si no tienes fruto, si no hay fruto, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vas a saber que eres creyente? Si no ha cambiado tu vida, si no está cambiando tu vida, tal vez debes dudar. Debes dudar, porque por sus frutos por nuestros frutos seremos conocidos como sus discípulos. Eso cambia todo, no es simplemente un título. No es simplemente un título, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy bautista, yo soy pentecostés, yo soy lo que sea. Ahí. No es un título,
Esto de la fe verdadera, la fe sincera, es creer que Cristo es el Salvador, nuestro Salvador personal, único y suficiente. Y esa información que llegamos a tener, la convicción que es verdad, nos va a empujar a hacer todo lo de Dios. Va a cambiar nuestra vida por completo, poco a poco. No va a ser a veces completamente ya cambié, yo estoy en el molde de los cristianos. No, es poco a poco. Santificar nuestras vidas. Pero esa fe, si tienes fe verdadera, una convicción de quién es Cristo y quién es Dios, eso nos va a llevar a ser y cambiar la vida. Si no hay cambios en tu vida, si no vas moldeando tu vida a Cristo, a cómo es Cristo, cómo fue Cristo y cómo nos dijo que debemos de ser, y los mandamientos ahí, la palabra de Dios, ¿cómo? ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo voy a saber? Yo dudo de muchas personas que verdaderamente conocen a Cristo. Y tenemos un problema en la iglesia cristiana. Ojalá la persona que hizo esa decisión ayer fue verdadero. Ojalá, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que si no hay fruto, si no hay nada, entonces tenemos que dudar. Y tenemos que darle el evangelio otra vez, y el evangelio otra vez, y el evangelio otra vez. Hay personas que han estado en la iglesia 20, 30 años, necesitan el evangelio otra vez. Simplemente porque estás sentado en una de estas sillas no significa que eres un creyente verdadero. No significa que tienes fe verdadera. Si estás cambiando tu vida, si el fruto está saliendo, el amor, si amas más, si tienes más gozo, si tienes más paciencia, más paz, más fidelidad, más bondad, más benignidad, más dominio propio. Y si no, ¿dónde estamos? ¿Estamos seguros? Esto es importantísimo, porque la iglesia en todo el mundo ha hecho un mal servicio a muchas personas. Y yo he estado involucrado en parte de eso, en parte de mi vida, pero ya decido ya no ser parte de eso. ¿Y sabes cuál es ese mal servicio? De ir y predicar, aceptas a Cristo, ok, ya, aceptas a Cristo, ya tenemos, es como en las guerras, a veces la gente ponían su rifle, Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3, y tenían todo en su rifle ahí para contar lo que habían hecho. Y eso es lo que algunas iglesias hacen. Pero la Iglesia Bíblica de Gracia no debe ser así. Algunas iglesias van y dicen, ok, ya eres salvo, ya me voy. Incluso fuimos a un viaje misionero. No fue viaje misionero. Fuimos a un viaje, algunos muchachos, acá de este lado, dos de ellos, fuimos a San Luis. A la oración y la meditación. Fuimos a disfrutar un tiempo juntos y ya la verdad fue un buen tiempo, pero fuimos a San Luis, a Río Verde, un lugar hermoso, si no han ido. Fuimos ahí y nos quedamos con en una casa de un pastor, y él nos estaba diciendo
yo no sé si algunas cosas te hacen enojar. Bueno, nada te puede hacer enojar. Pero tienes un enojo justo por las cosas. Fue una iglesia de aquí, de Monterrey, y fueron para Río Verde. Y fueron y hicieron exactamente eso. Vas al infierno, necesitas a Cristo. ¿Quieres aceptar a Cristo? Sí, ok, sí. ¿Tú? ¿Sí? Sí, sí. Y ya. Y ahora este pastor y la iglesia de ellos van con las personas y dicen, oye, ¿sabes qué? Necesitas a Cristo. Ya tengo a Cristo. Ok, ¿necesitas ir a la iglesia? Sí, pero tengo a Cristo, no necesito ir a la iglesia. ¿Necesitas aprender más de Dios? No, es que ya soy salvo. La verdad es una de las mentiras más grandes. Por eso Dios nos llama a los discípulos en Mateo a simplemente predicar. ¿Qué dice ahí en Mateo 28? Vayan y hagan discípulos. Porque si haces discípulos vas a saber que son creyentes o no. Si los dejas ahí, dices, bueno, salvo. Ya. A hacer discípulos. Incluso esa palabra ahí, ese versículo puede decir, mientras van caminando, hagan discípulos. No es de ir a otro país ni nada así. Es mientras que van caminando. Si están caminando aquí en Monterrey, si están caminando en San Luis, si están caminando en otra parte, mientras van caminando, hagan discípulos. Por eso es decir y estar seguros que realmente tienen una fe verdadera. Porque si le dices, bueno, salvo, ya te vas, tal vez esa persona nunca creyó en su corazón. Y luego a veces lo que hacemos es, no, pero hice mi trabajo. ¿Cuál trabajo? Lo dejaste. Tenemos que estar seguros. Si vamos a predicar la palabra, si vamos a hacer eso, tenemos que estar seguros que son creyentes. Si no, tenemos que seguir predicando el evangelio 10, 20, 30, 40 años. Hasta que ya un día por fin dicen, ok, ya me rindo. Cristo es todo. Muy bien, no iba a hablar de esto, pero es bueno. Porque ahora esa es la fe sincera que anima ahora a Timoteo. Lo que es la convicción de todo lo que tú y yo creemos. Esa convicción nos lleva a hacer. Y Pablo dice, estoy convencido. Como dijimos, porque hay fruto. Que hay fruto. Muy bien. Tienen que saber, yo no estoy, y ahora no deben tener miedo a hablar con el pastor y decir, es que el pastor va a dudar de mi salvación. No es así. No es así. Estamos aquí para animarnos los unos a los otros. Y si alguien no está cambiando su vida, entonces tenemos que asegurarnos que realmente tiene una fe sincera o fe verdadera. Si nunca has creído en Cristo como tu Salvador personal, único y suficiente, es el único que te puede salvar. Él es suficiente para salvarte.
Mucha gente dice que necesitas buenas obras, otra gente que dice que tienes que creer también en la Virgen, que incluso ya es corredentora de la humanidad según la iglesia tradicional de aquí, la iglesia donde yo crecí también. Entonces, muchos dicen es que necesitas cosas extras. No, la fe es en Cristo como Salvador. Por eso vino a hacer todo lo que sea. Y si tienes una convicción verdadera en eso, en Él, te va a llevar a hacer. Si nunca has hecho eso, nunca has entendido eso, te animo a hablar con alguien después de la iglesia. ¿Qué significa esto? ¿Qué es tener una fe verdadera? ¿Qué significa? ¿Qué es el Evangelio? ¿Y qué debo poner mi confianza? Porque poner nuestra fe es depositar nuestra fe en Cristo. Y lo hemos explicado muchas veces, es como que yo voy a depositar mi fe completa en esta silla. Me pongo completamente arriba de la silla. Y tengo fe completa en esta silla, ya. Tener fe completa en Cristo Jesús como nuestro Salvador es depositar toda esa fe arriba de Él. Porque Él es el único que puede salvarnos. Nada más hay un mediador entre Dios y nosotros, y eso es Cristo Jesús. Muy bien. Dos preguntas y luego terminamos. La primera, ¿tienen o tenemos más bien ese sentir por la congregación? Ese sentir que tenía Pablo por Timoteo y ese sentir que tenía Timoteo por Pablo. Nos llena de alegría. Ya no podemos esperar hasta que estar aquí en la iglesia con nuestros hermanos y alabar al increíble, el Dios maravilloso que alabamos hoy en la mañana en canto y en dar y ahora en la predicación. ¿Anhelas esto? ¿Anhelas ver a tus hermanos en la fe? Yo no sé, muchas veces el problema es de nosotros, es de uno. No, es que él es así, a él ella es así. No, eres tú. En viernes hablamos muy bien los jóvenes de nuestra actitud, de controlar nuestra actitud a través del Espíritu, el poder del Espíritu. Pero nuestra actitud es de nosotros. Como dije, nadie nos hace enojar, nosotros nos enojamos. Nadie me hace triste. Dejamos a la situación ya entrar en nosotros y nos ponemos tristes, ¿sí? Entonces, es de nosotros, las emociones son de nosotros. Actitud. Pero tenemos ese sentir por la congregación, por los hermanos en la fe. Y número 2, tenemos esa fe sincera. Esa fe verdadera en Cristo como nuestro Salvador, y eso nos lleva a cambiar nuestras vidas y actuar con las personas. Ojalá que puedas responder sí a los dos. A los dos. Si no tienes esa fe, por favor, después de la iglesia, habla con alguien. Habla con alguien, por favor, ahí. Hay mucha gente aquí que te va a poder orientar. Si quieres venir y hablar conmigo, no hay problema, aquí estoy. Muy bien. Vamos a estar de pie. ¿Cómo estamos? Muy bien. Dios es bueno. Dios quiere y puede cambiar nuestras vidas.
Él quiere darnos una vida abundante. Es decisión de nosotros si tenemos fe verdadera en Cristo. Eso nos va a llevar a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a estar orando los unos por los otros. Si no conoces a alguien a tu lado, por favor, hablen con ellos. Hacerles sentir en casa. Esto es nuestra casa. Nuestra familia viene los domingos en la mañana. Toda la familia viene a estar aquí juntos. Hazles sentir en familia también. Muy bien, vamos a orar y luego ya vamos a cantar el último. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por quién eres. Te damos gracias por tu palabra, por Pablo, la vida de Pablo y la vida de Timoteo. Los ejemplos que son para nosotros, aún en un tiempo tan difícil, sabiendo que tal vez va a morir. Escribe estas palabras tan bonitas, que está convencido que Él está sirviendo con una conciencia limpia. Señor, ayúdanos a servir de esa manera. Ayúdanos a tener la fe sincera, la fe verdadera. Ayúdanos a tener ese sentir para nuestros hermanos. Te alabamos por la oportunidad que tú nos das de venir en esta mañana y alabarte con todo lo que somos. Te alabamos, te glorificamos, porque tú mereces todo. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Salvador.
bendiga. Somos despedidos.